Datos de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comenzar con los datos, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares, los aliados y las potencias del eje. Las potencias del eje fueron los que se enfrentaron a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estaba formado por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y contó con la adhesión de otros países. Estas naciones firmaron el Pacto Tripartito. Por el otro lado, los aliados fueron países opuestos oficialmente a las potencias del eje. A partir de 1942, los llamados cuatro policías, es decir, el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos y China, dominaban a la política aliada. Las causas de la Segunda Guerra Mundial derivan de diferentes factores, tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos que se arrastraron tras finalizar la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919. Este tratado impuso en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda. Algunas otras de las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron la Gran Depresión del 29, que fue una crisis económica en Estados Unidos, así como también la invasión de Austria y Polonia, las sanciones de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de la Sociedad de Naciones. Hay 4 fases de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Relámpago. Alemania ocupa territorios europeos. Además, hubo intentos de los aliados por detenerla. Guerra en el Mediterráneo. Aquí fue donde los países del eje iban perdiendo territorios e influencia. Contraofensiva aliada en Europa. Los aliados derrotan a los países del eje. El 28 de abril de 1945, Mussolini y Clara Petacci, su compañera sentimental, fueron ahorcados por miembros de la resistencia italiana. Y el 30 mismo del mes, Hitler se suicidó en su búnker junto con su esposa Eva Braun. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que dejó esta guerra? Tuvo diversas repercusiones políticas, tanto económicas y sociales. Sin duda, Europa quedó devastada. La soberanía que tenía Alemania la perdió, ya que fue ocupada militarmente y administrada por Inglaterra. Hubo pérdidas de más de 50 millones de personas en los campos de concentración y en las batallas. La URSS recuperó territorios que le había cedido a Polonia. Hablando de territorios, Corea se dividió en dos, dando lugar a Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, en el que ayudaban económicamente a Europa. Surge la Organización de las Naciones Unidas y los tratados de paz Yalta, Potsdam y Teherán, en los que se unieron los países antifascistas. Finalmente, la Guerra Fría llega con el capitalismo y la guerra con el comunismo, la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos. Pero, ¿y México? ¿Dónde estuvo nuestro país durante este conflicto armado? Bueno, tanto Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho, o sea, los presidentes de México durante este periodo, mantuvieron a nuestro país en una posición neutral. Pero poco después, México entró a la Segunda Guerra Mundial como respuesta a que submarinos alemanes hundieron varios buques mexicanos en 1942. Y es así como México envía al Escuadrón 201 a luchar junto a los aliados en la Guerra del Pacífico. ¿Te imaginas? Más de 300 soldados y aviadores mexicanos. ¡Wow! Y bueno, hablando de consecuencias de esta guerra hacia nuestro país, una de ellas fue la aplicación de la estrategia de industrialización mediante sustitución de importaciones ante la caída de producción de las potencias económicas. O sea, en español, cambiar los productos extranjeros por productos hechos por la industria nacional.